Hola, buenas tardes. Buenas Mm, tardes, profesora. Mucho gusto. Acá Hola. está revisando un poquito el chat para comenzar. Sean bienvenidos. Estoy viendo, bueno, recién se están uniendo los compañeros. Me faltaba comentarles que trato siempre de partir puntual, ya, para no quitarle su tiempo también al final, ¿cierto? La idea es comenzar puntuales y finalizar también. A veces uno se puede pasar un poquito del tiempo, perdón. Eh, Hola Marcia, mucho gusto. Ya, pero vamos a comenzar, ¿cierto? Primero con información general y luego vamos a repetirlo también para aquellos compañeros que no están, pero ahora quiero comentarles acá, ¿cierto? A grandes rasgos, cómo viene este módulo. Ya, de a poquito vamos llegando, se comprende, ¿cierto? Y a veces cuesta un poquito trasladarse a la casa en la tarde. Ya, vamos a partir de inmediato. La clase pasada nos quedaron dos diapositivas pendientes, pero en realidad esas trato de dejarlas pendientes porque nos sirven como inicio de la siguiente clase. Recordando que, hasta de la clase pasada por si acaso, recordando que la clase pasada, ¿cierto? Tuvimos nuestra clase número uno, módulo uno, lo van a encontrar en el documento, y la clase número 2 que sería el día de hoy. Ambas, ¿cierto? Van a ser evaluadas el día de hoy. Ya, conozco, ¿cierto? Por los chats que hubieron algunas complicaciones con la evaluación anterior. Ya, desconozco qué habrá pasado con ellos, estaba conversando, ¿cierto? Pero hoy corresponde la evaluación de nuestro curso y personalmente verifiqué, ¿cierto?, que las preguntas estuvieran ahí, ¿cierto? Todo eso, uno lo revisa previamente, pero de todas formas, si existe alguna dificultad, ¿cierto?, durante la realización de esta prueba, les invito a que me lo puedan comentar, ¿ya? Para ver si es algo efectivamente que sucedió como de plataforma o fue un error de tipeo. Puede pasar también, el error de tipeo es un poco más común. Ya puede pasar que a veces pueda haber alguna pregunta mal redactada, eso sí puede ocurrir, ya porque a veces pasa que, no sé, pegamos una respuesta, no se pegó correctamente, no se cargó, eso pudiese ocurrir, no debiese, pero a veces puede suceder. Ya, entonces, si ocurriese algo así, les pido que por favor me lo comenten a la brevedad para revisarlo. Y siempre que ocurriese alguna situación de ese tipo, se corrige. Ya, la idea es no perjudicar a nadie con el tema de las evaluaciones. Entonces, el día de hoy, ¿cierto? Se evaluaría la clase pasada, que fue la número uno, y la clase de hoy, número dos. Ambas se evalúan en un cuestionario, ¿ya? Son 14 preguntas y en la modalidad son alternativas. La recomendación es leerlas muy bien, leer los enunciados. Hay 1 hora y media para poder resolverlo. Así que, más que nada eso. Hay como en los módulos anteriores también, finalizando todas las clases, también van a tener la oportunidad de rendir evaluaciones atrasadas. Eso se conserva por todo el curso, a menos que más adelante se diga lo contrario, pero así ha sido hace bastante tiempo. Ya, entonces, ¿cierto? Si ustedes se atrasan por el motivo que fuese en esta primera evaluación o en la que venga, ya va a poder rendir esa evaluación al final del módulo. Ya voy a leer aquí un poquito el chat. Ah, ok. Ya, bueno, ya estamos llegando a más personas. Sean bienvenidos todos. Entonces, comenzando con esta clase, el día miércoles pasado vimos lo que era el módulo uno y nos quedó una partecita pendiente y eso es lo que vamos a ver ahora para posteriormente pasar a lo que es el módulo 2 y ambas clases, ¿cierto? Constituyen la primera evaluación de este módulo. Buenas tardes, Lorena. Mucho gusto. Comenzamos entonces. Ya, esto ya lo vimos la clase pasada. Lo que nos quedó pendiente son estos objetivos de la escuela inclusiva y también tomándolo como un poquito un repaso de lo que fue la clase anterior, ya vimos que los objetivos principales de esta escuela inclusiva
Son promover este desarrollo de una serie de capacidades y apropiación de determinados contenidos culturales necesarios para que los alumnos, ¿cierto?, puedan participar e integrarse en su medio sociocultural. Ya, lo importante de la educación inclusiva es que nos dice, resumiendo también lo de la clase pasada, es que nuestro modelo educativo inclusivo se adapta a las necesidades individuales que puede tener cada uno de nuestros estudiantes. Para la escuela inclusiva, no es una dificultad que un estudiante tenga un ritmo de aprendizaje distinto. No es una dificultad que vengamos de una cultura diferente, todo lo contrario. Si tenemos algún grado de discapacidad, si tenemos alguna necesidad educativa especial, ya todo eso es parte de nuestra individualidad. Y esa individualidad, ¿cierto?, es vista como una forma de derecho también. Todos tenemos los mismos derechos, pero eso no significa que vayamos a ser tratados todos, ¿cierto?, de la misma forma, pensando, por ejemplo, en que tenemos que aprender de la misma forma o que tenemos que adaptarnos a los contenidos y a la cultura de este colegio como tal. Y así no significa que todos somos diferentes, en el sentido de que nadie va a aprender igual que el otro, en el sentido de que todos tenemos una historia de vida también que va a ser diferente a mi compañero, independientes, si siempre hemos vivido, hemos sido vecinos, pertenecemos a la misma escuela, perfecto, pero no aprendemos igual, somos individuales, ¿cierto? Eso no significa que se nos vayan a quitar oportunidades por ser diferentes, o por tener una religión distinta, o por tener una identidad de género que tampoco sea la misma que la de mi compañero. Entonces, dentro de los objetivos de esta escuela inclusiva es favorecer la igualdad de oportunidades, claramente, proporcionando una educación personalizada. Ya, en eso se hace bastante hincapié. Ya, lo que se busca es la participación de un estudiante o de los estudiantes. Y para que esto suceda, tenemos que pensar en que no podemos pretender que todos van a aprender de la misma forma. Los apoyos que vamos a necesitar son distintos. A veces ocurre que en algunas escuelas, por el hecho de tener algún diagnóstico, se va a decir que podemos utilizar las mismas estrategias con un estudiante y con otro. Por ejemplo, utilizo mucho lo que es el diagnóstico de autismo. A veces ocurre que tenemos compañeros en la misma aula que tienen ambos el mismo diagnóstico. ¿Ya? Y el pensar en que vamos a aplicar la misma estrategia con uno y con otro de la misma forma no siempre resulta. A veces puede ser que nos funcione de una forma, a veces necesitamos graduar esa estrategia, utilizar ciertos componentes que utilizamos con uno de los niños, pero con el otro no nos va a funcionar igual. ¿Ya? Es porque siempre tenemos que pensar en la singularidad que vamos a tener. Ya no vamos a ser iguales por estar en el mismo curso, no vamos a ser todos iguales por pertenecer a la misma localidad. Puede ser que tengamos algunos pensamientos parecidos, ¿cierto? Puede ser que si venimos de una escuela que tiene un contexto rural, puede ser que sí, que tengamos una cultura, ¿cierto?, que sea mucho más cuidadosa con la naturaleza, que estemos siempre por nuestras familias también pensando en lo que es la agricultura, la forma en que nosotros crecimos. ¿Ya? Eso también se cuida, se protege. ¿Ya? Desde la escuela inclusiva se dice que tenemos que respetar también esa identidad cultural que tenga cada uno. Entonces, continuando, buenas tardes, mira, continuando, también se busca dentro de los objetivos la coordinación de los distintos agentes. La escuela inclusiva no es nada si no tiene la colaboración de la comunidad como tal. Entendiéndose comunidad inclusiva, a la familia, al barrio, medios de comunicación, ¿cierto? Todos somos actores importantes en la conformación de este modelo educativo. Se promueve también el dinamismo, bueno, que exista una interacción, ¿cierto?, entre instituciones. Ya, no solamente somos una escuela que va a trabajar, ¿cierto?, en pro de la inclusión, también trabajamos con otras organizaciones, ya sea municipio, otros colegios, ya sea vecinos, ¿cierto?, sedes vecinales. Acá, ¿cierto?, se articula un poco más para realmente ser una comunidad como tal que va a englobar a muchos participantes. Se busca también impulsar la democracia y la justicia. ¿Ya? También tomado de las palabras que nos presentaba la UNICEF.
Que independiente de donde nosotros vengamos, de donde nosotros, de las condiciones personales, sociales que tengamos, incluso si tenemos alguna discapacidad, finalmente tiene que existir la justicia para todos. Todos tenemos ese derecho a aprender, ¿cierto?, en una determinada comunidad y que no se nos juzgue ni se nos diga que tengamos que adaptarnos, ¿cierto?, o cambiar nuestra identidad cultural, por ejemplo, por pertenecer a un colegio. También otro objetivo es concientizar a la administración pública como también a las entidades privadas de esta necesidad de flexibilizar estas estructuras educativas. Muchas veces las leyes que son de educación van directamente a lo que es la educación pública o con subvención del Estado. Hay establecimientos que son completamente privados, ya que ellos en algunas ocasiones pueden omitir algunos reglamentos educativos, ¿ya? Pero no significa tampoco que puedan funcionar así simplemente sin ningún tipo de fiscalización, pero hay algunas cosas que los colegios que son totalmente privados se pueden no hacerlo. Por ejemplo, el tema de las matrículas. Ya sabemos que las escuelas particulares subvencionadas, ya las que llamamos así, establecimientos con subvención del Estado, también hay algunas fundaciones que ahora tienen ese nombre, que también reciben subvención por parte del Estado como tal, y también en los establecimientos municipales ya hay sistemas para poder admitir a los estudiantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sucede que en los establecimientos, y por regla, ¿cierto? Estos establecimientos tienen que aceptar la matrícula de nuestros estudiantes. Ya no podemos como colegio negar la matrícula a un estudiante, por ejemplo, porque tenga muy bajas calificaciones o porque tenga algún grado de discapacidad. Pero en las escuelas que son completamente privadas, ¿ya? Ellos pueden crear sus propios protocolos de admisión. Esto ocurre hoy en día todavía, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Hay ciertas normas que en los establecimientos con subvención del Estado tienen que cumplirse sí o sí. Pero cuando son completamente privados, ¿cierto? Tienen algunas reglas que cumplir, claramente, pero hay otras que se pueden saltar esos establecimientos. También otro objetivo es potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa, ¿cierto? Que acá todos pertenecemos a este espacio, también nosotros tenemos esta responsabilidad compartida de seguir adelante, ¿cierto? Y no olvidarnos de ciertas costumbres de donde nosotros estamos. Eso debe ser respetado. Y también desarrolla estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y atender las necesidades y características personales de cada uno de nuestros estudiantes. Ya aquí, ¿cierto? Gran parte de estas estrategias de intervención van a ser realizadas, llevadas a cabo en el día a día por nosotros, ¿cierto? Quienes nos desempeñamos en los establecimientos día a día. Y también hay una parte súper importante que también la cumplen los directivos. Entonces, resumiendo un poco, que esto es de la clase anterior, respecto a la diferencia y reconocimiento de la diversidad, el principio de una escuela inclusiva alude fundamentalmente al respeto y reconocimiento de las diferencias de todos nuestros estudiantes, ¿cierto? Para orientar las acciones a atender la cultura y la pedagogía de la diversidad. Ya finalmente, ¿cierto? Es respetar quiénes somos como seres individuales, ¿cierto? Y que somos también parte de esta comunidad. Tenemos derecho, ¿cierto?, a participar. Que no se nos deje fuera, por ejemplo, por tener algún grado de discapacidad. Y el reconocimiento a esta diversidad, ¿cierto?, es concebido como un rasgo personal irrenunciable. Nosotros no vamos a estar obligados como estudiantes a adaptarnos a este modelo educativo. Si bien estamos acá, ¿cierto?, todos, también se nos tiene que dar la oportunidad de aprender quizás por otros medios, de que se apoyen esos contenidos que quizás a mí me cuestan un poco, quizás a mi compañero no, y no por eso se me diga que simplemente yo soy una persona que no pone de su parte. Ya se me dan más opciones. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esto va mucho más allá de los modelos anteriores educativos que teníamos, que se quedaban un poquito más cortos y que buscaba que finalmente nuestros estudiantes tuviesen, ¿cierto?, la obligatoriedad de aprender de una forma determinada.
Entonces, ahora sí, no es que hayamos terminado, ahora sí vamos con la clase número 2. Recordemos que eso era solo un repaso de la clase anterior. Ya, antes de comenzar nuevamente con lo que es esta clase, ya estábamos viendo lo que quedó pendiente de la clase anterior. Para no confundirnos, voy a presentar acá, ya, en el documento que ustedes tienen en aula, aparece así la información, para que no nos confundamos. Ahí está, ¿cierto? Todo el índice. Estamos viendo lo que es el módulo 1, ¿ya? Y la evaluación como tal conforma todo lo que ustedes están viendo en este momento y lo que viene acá, que es el módulo número 2. Ya todo esto entraría en la evaluación número 1. Ya aprovecho de mencionar también, ya que he visto que han tenido dificultades con las evaluaciones, y hasta aquí llega la evaluación, ya que han tenido dificultades con las pruebas anteriores. ¿Ya? Si existe alguna dificultad durante la ejecución de esta primera prueba, ¿ya? La recomendación es que lo puedan reportar en el momento, ¿ya? Para revisarlo lo antes posible. ¿Ya? Este tipo de consultas también, si me consultan a mí directamente, yo lo puedo revisar, pero más que nada hay cosas que igual escapan un poquito de mi control a veces, como temas de plataforma, y eso ya tengo que derivarlo a otra área correspondiente para que ellos puedan ver. Entonces, la idea es que si ocurre algún tipo de dificultad, lo puedan manifestar, ya si es, por ejemplo, error de tipeo o error de acceso, ya eso lo podemos revisar de inmediato, ¿ya? Porque no te quedes con la duda también de qué es lo que está pasando, pero no debe ocurrir. Así sucede. La evaluación va a estar abierta desde las 9:30 de la noche, desde las 9:30 de la noche hasta las 10 de mañana. ¿Ya? Y recuerden que también pueden realizar, ¿cierto?, su evaluación una vez que finalicen todas las clases, que sería desde el 7 de abril ya finalizaríamos el módulo, si no ocurre nada, ningún imprevisto, y ya podrían realizar todas sus pruebas recuperativas al final, como en los módulos anteriores. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con este módulo 2, que es sobre el marco legal, políticas públicas. Ah, ¿cuánto tiempo estará? Ya, la prueba va a estar abierta desde hoy a las 9:30 hasta mañana a las 22 horas. Ya, siempre dejo una media horita en caso de cualquier cosa. Ya, entonces, hasta las 10 de la noche estaría cerrada la evaluación. Ya, pero recuerde que siempre está esa opción de poder rendir más adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con esta clase. De nada, Bárbara. Nos encontramos en el módulo 2. Tenemos este marco legal y políticas públicas en Chile que amparan la educación inclusiva. Ya, estas primeras clases son como muy de decretos, de leyes. Si me preguntan si en algún momento aparecen años de cada una de las leyes, en esta evaluación me parece que no. Pero lo que sí, hay preguntas precisas de algunos decretos o también de algunas leyes. ¿Ya? Es importante conocer las leyes, ¿ya? A grandes rasgos más que nada, cuando nos desempeñamos en educación. ¿Ya? Es importante, algunas personas me han preguntado, pero eso nos va a servir en algún momento, nos van a preguntar sobre una ley en específico, puede ocurrir. En educación uno se guía mucho por lo que son las leyes y por lo que son los decretos. Y estas leyes y decretos pueden ir variando y cambiando el funcionar casi por completo de lo que es el sistema educativo. Entonces es importante estar actualizados, ya al menos conocerlas a grandes rasgos porque son, dependiendo también del contexto donde nos desempeñamos, si nos desempeñamos en educación regular o en educación especial o en jardín infantil, hay ciertas cositas que uno tiene que ir conociendo, ¿ya? Como ocurrió cuando apareció la ley de autismo, ya la 21.545, cuando apareció la ley de autismo, ocurrió un cambio tremendo en el sistema educativo. ¿Ya? Y pasó mucho que muchas personas hasta el día de hoy están con dudas,
Y esta ley apareció y fue como, wow, ¿y ahora cómo lo hacemos? El gobierno nos está pidiendo que implementemos ciertas pautas, ciertas estructuras para nuestros estudiantes, después aparecieron unos decretos, ¿cómo lo hacemos para trabajar? Y generó mucha duda. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden dar en educación. A grandes rasgos, ya que estoy comentando lo de la ley de autismo, ya cuando apareció la ley de autismo, venía, ¿cierto? Como todas grandes leyes, venía diciéndonos, ya van a ocurrir estos cambios, estos, y como gobierno nos vamos a comprometer, ¿cierto? Aquí en educación, aquí en salud, van a ocurrir estas cosas, ¿ya? Pero cuando aparece una ley, publicamos lo que vamos a trabajar en el tiempo. Y a medida que el tiempo va avanzando, van apareciendo nuevos decretos que se van sumando a esa ley o se van modificando algunos otros. Entonces sucedió que la ley de autismo, ya 21.545, una vez que se publicó, decía que en educación iban a haber grandes cambios, en salud también, en el Ministerio Social, ya van a haber grandes cambios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a implementar? Todavía no estaba. ¿Y qué pasó? Que al año siguiente ya se estableció cómo se iba a trabajar. Esto ocurrió en el 2024. En 2024 ya estaba disponible el decreto, que es el 586, si no me equivoco, ya que nos decía que en los colegios se tenía que crear un protocolo para cada uno de los estudiantes que tuviese un diagnóstico de autismo. Ya, aquí me estoy escapando un poquito de la temática, pero igual es importante conocerlo. Entonces, gracias a ese decreto, hoy en día nuestros colegios, nuestra aula regular, tiene un protocolo creado para cada uno de los estudiantes con un diagnóstico de autismo. Por ley tiene que tenerlo. ¿Qué significa esto? Que este documento, ¿cierto?, elaborado por cada uno de los estudiantes, tiene formas de actuar ante alguna desregulación, tiene establecido qué criterios se van a utilizar, quién va a ser la persona encargada de cuando ocurran estas situaciones, por qué ocurren estas desregulaciones en cada uno de los estudiantes, qué estrategias se van a aplicar, a quién vamos a llamar y en qué momento. Ya llamamos al papá, a la mamá. ¿Ya? Entonces, eso anteriormente no existía. Entonces, eso pasó porque ocurrió de un año para otro que los colegios le dijeron, ya, ustedes tienen que cumplir con esto. ¿Ya? Y hoy en día es algo que sí que existe. Y más adelante también se está trabajando, ¿cierto?, en un decreto para trabajar directamente con lo que es agilizar los diagnósticos por el sistema de salud. Pero eso todavía está ahí elaborándose. ¿Ya? Entonces, por esa clase de cosas es importante conocer lo que son las leyes que amparan nuestra educación. Para comenzar, tenemos que en 1990, algunos de estos años no son tan exactos, ¿ya? Así que para que no se enreden tanto con los años, es importante saber qué ocurrió antes, qué ocurrió después. ¿Ya? Entonces, en 1990 ocurrió la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Eso lo había nombrado igual la clase pasada. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿ya? Fue un decreto clave. Ya fue una convención que finalmente marcó e hizo que nuestro país reconociese oficialmente el derecho de todas las personas, sin importar sus capacidades, a recibir una educación inclusiva y de calidad. Este cambio originó que en nuestro país existiese la creación de un sistema que finalmente brindara los apoyos necesarios para alguna persona con situación de discapacidad, en situación de discapacidad, perdón. Entonces, en 1990, ¿cierto? Ya se firmó, ¿cierto?, que en nuestro país iba a comenzar a impulsar políticas para apoyar a nuestros estudiantes. Mm, ok, Lilibet, no hay problema. Entonces, en 1990, nuestro país dijo, sí, yo voy a apoyar, yo voy a trabajar para reconocer, ¿cierto?, que nuestras personas con discapacidad tengan garantizado este derecho a la educación. Desde ahí en adelante, nuestro país comenzó a trabajar, ¿ya? Recordemos que esto no fue de un momento a otro.
Entonces, nuestro país comenzó a adaptar sus leyes para que en un futuro, sí, se escucha muy bajito. Había escuchado un comentario, pero no sé qué pasó. Ya, no alcancé a ver quién había hecho el comentario. Ya, y si no tiene problemas de señal, me puede escribir por el chat de acá. Igual lo podemos ir revisando, ya que no se alcanzó a escuchar. Ya, entonces, entonces ya, nuestro país dijo, desde aquí, desde 1990, comenzamos a trabajar, ¿cierto? Para que las personas con algún grado de discapacidad puedan participar en el sistema de educación. Ya, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear programas específicos, vamos a empezar a capacitar a nuestros docentes, a nuestros educadores, ¿cierto? Para que en un futuro estén mucho más preparados para recibir a aquellos estudiantes con algún grado de discapacidad y los puedan apoyar en el aula. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Pero esto no fue de un momento a otro. Entonces ocurrió que comenzaron a gestarse nuevas leyes. ¿Ya? Y desde 1990 hasta el 2004, ahí recién apareció una ley que fue como muy significativa para nuestro país. Desde el 2004 en adelante comienza a regir la Ley General de Educación, que finalmente vino a cambiar lo que era lo que era la ley anterior. Anteriormente existía em, la Ley Orgánica Constitucional Educacional, la conocida LOCE. Yo creo que nos recordamos un poco qué fue lo que pasó con esa LOCE. Hubo un gran movimiento social por parte de los estudiantes para que ya dejase de existir esa ley. No sé si recuerdan cuando estuvo este movimiento de los pingüinos, el movimiento, sí, cuando salían a marchar todos los estudiantes con el uniforme, ya cuando se tomaban los establecimientos, se hablaba de eso. Ya también hubieron algunos episodios de violencia, pero fue un primer hito que ocurrió y que finalmente dio como origen que la antigua ley de educación se eliminase, ya se reestructurara completamente y así fue como nació la Ley General de Educación, ya que finalmente tiene como un principio base la no discriminación y también la obligación del Estado de entregar los apoyos y los recursos necesarios para la inclusión de nuestros estudiantes. En ese momento se hablaba de integración educativa. Ya, hoy en día recordemos que hablamos de inclusión. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Como esa ley anterior no estaba cumpliendo con las expectativas de nuestros estudiantes en ese momento, ¿cierto? Ellos lucharon para poder cambiarla. Y en este caso lograron eliminarla, se rehizo por completo. Anteriormente, ¿cierto? Estábamos con una ley que era muy antigua, que finalmente no estaba cumpliendo con todo lo que se necesitaba en ese momento. Hoy en día, con la ley que tenemos, esto también se está trabajando mucho y se va cambiando continuamente. Pero antes de eso, desconozco un poquito cómo funcionaba la LOCE, pero claramente para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes, no era algo que estaba funcionando bien. Había muchas carencias en ese momento. Entonces, más adelante, el 2005, se crea también la División de Educación Especial, tomado de la mano de la misma Ley General de Educación. Ya, esta división de educación especial no significa que antes de eso la educación especial no haya existido, sino que la educación especial fue también tomada por el Ministerio de Educación. ¿Ya? Anteriormente existía la educación especial, pero no se trabajaba como la conocemos hoy en día, no tenía el apoyo que tiene hoy en día. Ya, anteriormente, la División de Educación Especial no estaba a cargo ni tenía las fiscalizaciones de la superintendencia como la conocemos ahora. Ya la forma de funcionar de la educación especial era de una forma mucho más libre, podríamos decirlo,
Y en algunos casos también esa libertad que se tenía en el sistema de admisión de educación especial también incurría en algunas faltas. Ya estamos hablando de 2005. Si vemos para atrás, no ha pasado tanto tiempo. Ya son 20 años, pero esos 20 años pasaron volando. Entonces, antes de eso, la educación especial estaba como a la deriva. En algunos sectores funcionaba, ¿cierto?, de una manera que era muy similar, ¿cierto?, a lo que es la educación regular. Se realizaban ajustes específicos para los estudiantes, se tomaban bases del currículum nacional, pero en otros lugares no era así. Habían modelos educativos que eran muy distintos a lo que se pretendía enseñar. ¿Ya? Hoy en día sabemos que en educación especial, cuando tenemos un estudiante de cierto curso o grado, tenemos que trabajar también con los objetivos que nos propone este currículum nacional, que es finalmente donde aprendemos todos, ¿ya? Pero para un estudiante de educación especial se realizan ajustes especiales también. Ya hay objetivos que se pueden eliminar y hay objetivos que también se pueden rehacer. Y hay otros que también sabemos que dependiendo de la singularidad de nuestros estudiantes, también los vamos a trabajar por mucho más tiempo. Y también podemos trabajar con objetivos que nos propone este marco curricular nacional, que también van a ser de cursos inferiores. Muchas veces la situación propia del estudiante también requiere ese tipo de ajustes. ¿Ya? Si en algunas situaciones ocurre que en educación especial nuestros estudiantes requieren, por la condición de salud que ellos presentan, en ocasiones ellos requieren más que nada lo que es trabajar en la autonomía, ¿ya? Que cuando vemos el trabajar la autonomía no se reconoce directamente en los niveles de estudiantes, por ejemplo, de educación media, ¿ya? O son muy acotados los objetivos que nos ofrece ese currículum. Entonces, muchas veces en el nivel de párvulo o educación básica están mucho más especificados ese tipo de objetivos y desde ahí se puede ir trabajando. ¿Ya? En mi caso particular, me desempeño en educación especial. Es un contexto que permite ser mucho más flexible en lo que es la educación, pero también tiene sus bases en lo que es cierto, lo que está aprendiendo todo estudiante en cierto nivel. ¿Ya? Solo que puede ser mucho más flexible en cierto sentido. También en un programa PIE se crean lo que son las adecuaciones curriculares pensadas en cada uno de nuestros estudiantes. También se puede trabajar en objetivos que son de cursos inferiores. También se puede trabajar otros aspectos que quizás no los contempla el currículum directamente. ¿Ya? Pero en la educación especial es mucho más específico, mucho más ligado a la autonomía, quizás a factores socioemocionales, ¿ya? En algunos casos, esto sabemos que la condición misma de nuestro estudiante no nos va a hacer, ¿cierto?, trabajar, llegar a un nivel que, por ejemplo, pueden ser operaciones matemáticas avanzadas, por ejemplo. Si vamos a trabajar en resolución de problemas ligados a sistemas decimales o ecuaciones. Ya sabemos que eso no es algo que a nuestro estudiante necesite de manera urgente, sino que más bien vamos a llevarlo a trabajar en lo que sí nos sirve para el día a día, ya que es la resolución de los problemas, ¿cierto?, matemáticos, que son más básicos, las operaciones básicas, ya el llevar ese contenido a la vida diaria. ¿Ya? Y eso también se puede ir trabajando en educación regular, pero siempre va a ser graduado dependiendo de las características propias de nuestro estudiante. Entonces, nos quedamos en que posteriormente ya llegamos al 2010, que es donde se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades. Paola, ¿quiere comentar algo? Se le activa el micrófono, parece Paola. Anteriormente, como lo habíamos dicho en la clase pasada, habíamos quedado en que antes del 2008 no existía la matrícula de estudiantes con algún grado de discapacidad, por ejemplo, en escuelas regulares. En algunos casos sí existía esa matrícula,
pero eran casos acotados, donde finalmente los colegios por iniciativa propia aceptaban estas matrículas, pero no había una obligación por parte del Estado que nos dijera, como colegio, tienes que aceptar la matrícula de este estudiante con algún grado de discapacidad. ¿Ya? Muchas veces era por iniciativa propia que el colegio comenzaba a desarrollar programas internamente. Alexandra, Profesora, ¿se escucha? diga. Se escucha un poquito bajo, pero Sí, sí. Parece. ok. Claro, a mí me pasó lo que usted comenta. Yo estudié en el año 2011 en un colegio que se Ujú, hacía llamar, eh, que era inclusivo, que aceptaba gente con discapacidades tanto visuales como físicas y ya. mentales, pero no tenía nada de inclusivo, nada. Mm, Por ejemplo, yo tuve dos compañeros con discapacidad en mi curso, uno de ellos era minusválido, de la cintura hacia abajo, y ujú. otra compañera no vidente. En el caso del chico en silla de ruedas, a él lo sentaban en un rincón, detrás de la mesa del profesor. Entonces, cuando el profesor corría a su mesa al centro de la sala, yo por iniciativa propia le decía, vente para acá. Me importaba un bledo en la mesa del profe y le decía, vente para acá porque literalmente él veía un televisor plasma, no podía ver la pizarra. Entonces, en ese caso me molestaba. Y hacia él, claro, porque como que vulneraban su derecho al estudio. Y yo era Claro. la que tenía que tomar la iniciativa para que él pudiese estudiar. Y también nos pasó con una compañera no vidente Ujú, que a ella le trajeron una máquina de escribir para que ya. pudiera redactar su materia. Y pasó que una compañera súper empática con el resto le enojaba el sonido, porque cada vez que terminaba una línea, la máquina hacía igual que el microondas cuando para. Ah, Entonces, sí. según ella, la estresaba. A mí no, a mí me gustaba, de hecho me entretenía escuchar el ting de la máquina escribir, pero esta chica explotó y dijo, ah, es que no me puedo concentrar con eso. Y se la quitaron por culpa de ella y tuvo que volver al braille clásico, a mano. Entonces Mm. también yo, cuando podía, me sentaba al lado de ella, la profesora me regalaba guías y yo le iba dictando materia para que ella no se atrasara. Alexandra, ¿y en tu colegio tenían algún programa como un PIE en ese momento? Mire, sinceramente no lo recuerdo, pero sí teníamos un salón, por decirlo de una manera, en Ujú, donde apartaban a estos chicos, por decirlo de una manera. A todos estos chicos que eran down, no videntes y los llevan como a clases especiales, pero era ujú. como un periodo de tiempo. El resto trataban de incorporarlo como a clases normales. Sé que era un Pero colegio municipal, pero no recuerdo bajo qué estamento habrán estado en ese entonces. No sé si será el mismo de ahora o habrá cambiado. ya, muchas gracias, Alexandra. Bueno, el relato, ¿cierto? Yo creo que a varios nos tocó evidenciar alguna situación similar. Ya, si bien Alexandra nos comenta que esto ocurrió en el 2011, ya no debiesen haber ocurrido ese tipo de situaciones desde el 2010 en adelante. Ya, 2008 se comenzó a decir que ya los colegios tenían que incorporar a estudiantes con necesidades educativas especiales en sus aulas regulares. Ya fue una ley que obligó a los colegios, pero quizás de esa misma obligación, ¿cierto? Viene que algunos colegios no estaban preparados o esta mentalidad, ¿cierto? De aquellos colegios aún no estaba lista todavía para recibir a estos estudiantes. Ya, es bastante complejo, ¿cierto? Lo que nos dice Alexandra es triste y genera un poco de impotencia también porque somos personas, ¿cierto? Y todos tenemos ese mismo derecho. Y lo que se buscaba también con estas leyes era garantizar justamente que todos pudiésemos participar del sistema educativo y el hecho de que pudiesen incorporarse estudiantes con necesidades educativas especiales a un aula regular, ¿cierto? Con estudiantes que quizás no tenían discapacidad o quizás sí, era una forma, una idea demasiado, demasiado buena en ese momento. Ya era darle la oportunidad a un estudiante de participar en un contexto que sí brindaba muchas más oportunidades que en ese entonces la escuela especial. En algunas ocasiones la escuela especial también frenaba un poco
lo que era el aprendizaje de algunos estudiantes. ¿Ya? Quizá la educación especial en ese momento estaba pensada mucho más en estudiantes que tuviesen más de un diagnóstico, por ejemplo, o que iba mucho más ligado a la parte cognitiva, ¿ya? Pero había muchos estudiantes que finalmente con pequeños ajustes dentro del aula regular, ellos podían, ¿cierto?, participar de manera plena en todas las actividades que se realizasen. Pero lamentablemente, desde que comenzó, ¿cierto?, a obligarse a los establecimientos a aceptar la matrícula de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, con alguna discapacidad física, cognitiva, del origen que fuese, dentro de las aulas regulares, pasó mucho que ocurrió esta negativa por parte de los colegios, ya que también los colegios, por un lado, sí, puede ser que no hayan estado preparados, porque si bien desde el año 90 se comenzó a preparar a personas especializadas, ¿cierto? En todo lo que era la integración en ese momento, que le llamamos inclusión, aún no era un sistema que finalmente capacitase a todo el personal, por ejemplo. Ya, quizás los egresados, ¿cierto? Desde esos años, desde el 2000 en adelante, quizás ellos tenían una mirada distinta, pero también había muchas personas y también muchos estudiantes que crecimos y que comenzamos a trabajar también en este sistema que finalmente no estaba acostumbrado, no sabía cómo tratar a una persona con algún grado de discapacidad. Ya podíamos tener algunos docentes que se sentían obligados a, yo tengo que, cierto, trabajar con estudiantes con discapacidad, pero no sé bien cómo. Entonces, ¿qué hago? Ignoro lo que está pasando y continúo con mis clases como siempre. Ya puede ser negativa, ¿cierto? De quizás los mismos docentes, puede ser que estábamos tan acostumbrados a un sistema que no nos preparó realmente como debía ser. Si pensamos que a nivel nacional se abrieron este sistema de admisión, ¿ya? Que también se vino avisando un tiempo atrás, ¿cierto? Pero de un año a otro, por ejemplo, ya el próximo año se van a incorporar estudiantes con alguna necesidad educativa especial a los colegios. Y los colegios no pueden decir que no. Entonces, claramente, como colegio, ¿cierto? También nos faltó capacitación, ya quizás también estaba la negativa de nosotros mismos, quizás estaba que también nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Quizás también nosotros buscábamos la forma de poder apoyar al estudiante, pero no eran las correctas porque no había, ¿cierto?, una preparación previa, real para nuestros profesionales. Y la sociedad misma no estaba preparada todavía para ese cambio. Ocurre mucho todavía. Espero que no se repitan situaciones, ¿cierto?, como la que nos comentaba Alexandra, pero todavía ocurren en algunos lugares. En algunos sitios existe esta discriminación. Ocurre que hay muchas personas que a veces no dejan participar a un estudiante por el simple hecho de pensar, ya, lo mismo el ejemplo que pongo siempre. Si vamos a hacer alguna actividad que implique movimiento, este estudiante no va a poder participar. ¿Por qué? Porque usa una silla de ruedas. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, el resto continúa con la actividad y el estudiante con silla de ruedas lo dejamos fuera. ¿Ya? Esa es una mentalidad que tenemos muchos hace mucho tiempo, ¿ya? Y con el tiempo uno se va dando cuenta y dice, no, ya nuestra experiencia nos va diciendo, no, no es que simplemente dejemos a este estudiante fuera. Nosotros, ¿cierto? Como personas que estamos desempeñándonos en este contexto educativo, no podemos simplemente cerrarle la puerta y decir que este estudiante no va a participar, sino que nosotros tenemos que buscar la forma en que nuestro estudiante sí pueda estar ahí con sus compañeros, no negarle esa oportunidad de que participe en el deporte. ¿Qué hacemos? Busquemos otra forma de hacerlo. ¿Ya? Adaptemos la forma en que quizás vamos a hacer un tiempo del deporte como se realiza tal cual y vamos a hacer otra parte que va a ser una forma más pasiva, va a ser inclusiva de acuerdo a los estudiantes, las características que tengan ellos mismos. Ya como digo siempre, no, si estamos hablando sobre todo de deportes, no estamos hablando de un nivel profesional de competición. Se pueden cambiar las reglas. Ya la idea es que finalmente nuestros estudiantes participen. Ya, hoy en día hay algunas situaciones que de verdad que escapan del control total.
pasa mucho con niños pequeños, con diagnósticos como autismo o TDAH, trastorno de atención, con o sin hiperactividad, que ocurre que muchas veces al sentirse muy abrumados por los sonidos, ¿ya? O pequeños que son muy inquietos durante las tareas, durante los talleres, voy a decir en chile acá, que son extracurriculares, por ejemplo, los actos que se realizan en los colegios, ocurre mucho que estos estudiantes se desregulan por el sonido. ¿Ya? Y ocurre que en algunos casos existe autorización de los padres que nos dicen, ya, nuestro niño, por ejemplo, se desregula mucho con los sonidos, entonces tenemos estos audífonos, canceladores de ruido con los que puede participar y hay unos ratitos en que no lo va a hacer, ya, súper bien. Pero a veces ocurre que se vulnera el derecho de los estudiantes, simplemente no se le invita a participar. Son hechos gravísimos. A que nunca nos pase una situación de este tipo. Si nuestro colegio nos dice que simplemente el estudiante no va a participar, que se va a quedar fuera de la actividad, que, por ejemplo, hay un acto y nosotros sabemos que el estudiante se puede desregular, pero que nos digan, no, tú te vas a quedar con este estudiante acá en la sala, encerrado toda esa hora que va a ser el acto, eso no está bien. Ya tenemos que ver si hay algún antecedente previo, si quizás los mismos padres decidieron que no participase en la actividad, hay algún documento firmado que nos diga qué va a hacer ese estudiante en ese periodo, si los padres lo van a ir a retirar en ese momento, si vamos a crear alguna otra actividad en ese rato que el estudiante no pueda participar, si efectivamente es así. Si en realidad los padres no han dicho nada, es simplemente el colegio no nos dio la instrucción de que no quieren que el niño participe, ya ahí las cosas no están bien. Tenemos que ser súper conscientes de eso. Ya algo está pasando si nos dicen simplemente, ah, no, que el niño no va a participar porque se pone a llorar, ya. Pero ¿lo conversaron con los papás primero? Ya, lo primero siempre es informar a los padres. Ya, los padres están al tanto de que nuestro niño se desregula por cualquier tipo de, mm, de sonido o luces, cualquier estímulo. Ya, los padres tomarán las acciones pertinentes. En algunos casos, cuando existen este tipo de actos, ya los padres nos dicen, ya no vamos a enviar a nuestro niño en ese horario, o lo vamos a retirar, o qué otra alternativa podemos tener en ese horario, ¿ya? O vamos a enviarle los audífonos para que nuestro niño participe en ese taller. O preferimos quizás conversémoslo con el colegio. Tiene que haber algún documento, algún respaldo para nosotros. Nosotros no podemos simplemente sacar a un niño de alguna actividad. Ya, eso es súper importante y tenemos que considerarlo siempre. ¿Ya? Otro, otro resguardo, también aprovechando, ya tampoco, también cuando existen actividades donde se den dulces, caramelos a los niños, también informémonos si efectivamente pueden comer de esos caramelos, ya si nosotros a veces estamos con algún pequeño y nosotros andamos trayendo algún dulce en el bolsillo y se lo damos como premio, ya eso también evitémoslo, ya no es algo bueno. ¿Ya? Pueden haber alergias alimentarias, se puede interpretar también como algún tipo de soborno. Ocurre también en colegios, así que nosotros tenemos que tomar muchos resguardos cuando estamos trabajando con menores. Ya también puede haber un tema de deglución. Hay algunos alimentos que están prohibidos para nuestros niños y a veces puede ser que no tengamos ese antecedente, puede ser que nuestro niño efectivamente no pueda comer ese tipo de alimentos por la textura que tiene o provoquemos una desregulación por lo mismo. Entonces, continuando. Desde el 2010 en adelante se dice que comienza a regir la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Un poquito antes del 2010, ya como el 2008, se dijo que se tenía que aceptar la matrícula de todos nuestros estudiantes. Y para eso se crea esta plataforma, ya el sistema de admisión, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante, para evitar que los colegios simplemente dijesen no vamos a matricular a este estudiante. Hoy en día sabemos que si el colegio nos niega la matrícula a nuestros estudiantes, nosotros podemos tomar acciones como familias. Podemos interponer una demanda, ¿cierto? Podemos decir que nuestro derecho a pertenecer a ese colegio fue vulnerado. ¿Por qué? Porque se discriminó derechamente a nuestro estudiante. Hoy en día se puede hacer, ¿ya? Pero fue todo gracias a la ley que aparece acá.
que la que apareció en el 2010. Esta ley de igualdad de oportunidades e inclusión social en discapacidad viene a reforzar el marco legal de la educación inclusiva como tal. Prohíbe cualquier tipo de discriminación arbitraria que pudiese ocurrir. Llámese discriminación arbitraria a cualquier tipo de negación de oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, ser de una cultura distinta, o que me nieguen la matrícula por venir de algún otro país, o que me nieguen la matrícula por tener alguna discapacidad. Ya, si el colegio en algún momento le dice a nuestros apoderados, no tenemos las condiciones para matricular a un estudiante, por ejemplo, con algún grado de discapacidad, también los padres tienen que estar al tanto de esto. ¿Ya? Si el colegio nos dice, ¿saben? No contamos con los espacios o no contamos con una persona especialista para atender esta necesidad educativa especial, ¿ya? Se puede conversar con los padres. Los padres pueden decir, no, bueno, ya estamos al tanto, ¿cierto?, de que el colegio no cuenta con esta persona específica para atender esa necesidad educativa especial, o no cuenta con el mobiliario o los apoyos, ¿cierto?, para el estudiante, pero lo vamos a matricular igual como papás. Y el colegio también se compromete a decirnos, ¿cierto?, primeramente, que no cuenta con, por ejemplo, recursos tecnológicos para, por ejemplo, estas tecnologías de la información y comunicación. Esto, por ejemplo, existen estudiantes que requieren algún tipo de apoyo tecnológico, como computador o tablet para utilizarlo para la comunicación. Pero puede ser que nuestro colegio no tenga esos recursos y nos lo va a decir cuando nosotros matriculamos a nuestro estudiante. Nos va a decir, papás, no contamos con los recursos para poder, ¿cierto?, tener estas tablets o tener estos computadores en el aula, ¿ya? Y sabemos que el estudiante requiere ese tipo de herramientas. Entonces podemos conversarlo, ¿cierto? Llegar a algún tipo de acuerdo, pero el colegio ya nos dijo que no contaba con esta, con este tipo de herramientas. Lo estamos solicitando hace mucho tiempo, pero desde el municipio no nos han llegado. Ya nos pueden decir eso, pero en ningún caso nos pueden decir derechamente, no vamos a poder matricular al pequeño porque no lo tenemos, ¿ya? Tenemos el derecho a saber. Se puede informar a los padres, pero la última decisión la toman los papás. Si los papás dicen, ya, no tienen las herramientas, pero igual vamos a matricular, finalmente, ¿cierto? Ahí se llega a un acuerdo, se conversa, se nos dijo, pero el decirle, no, no vamos a matricular al pequeño, ya eso vendría siendo un tipo de discriminación. La educación de nuestro país ampara mucho lo que son los derechos de nuestros pequeños. Ya, el interés superior de nuestros pequeños siempre va a primar. A veces también ocurren situaciones que a veces, ¿cierto?, escapan un poquito de las manos de aquellos docentes o asistentes, ¿cierto?, personas que nos desempeñamos en educación. Ya, por ejemplo, si algún estudiante llega a ser violento con nosotros, finalmente, lo que nos dice la ley es que nosotros no podemos querellarnos contra ese estudiante porque es un menor de edad, ¿ya? Y es el derecho de este estudiante también permanecer en este establecimiento. Es un tema igual como súper complejo, pero sí, la ley de nuestro país lo ampara de esa forma. Ocurrió hace, no recuerdo cuánto tiempo atrás, ocurrió que un estudiante agredió a una profesora y era un estudiante con un diagnóstico, que recuerdo que era autismo. Agredió a una profesora, ya fue violento físicamente y ocurrió que el colegio demandó a los apoderados, pero los apoderados contrademandaron al colegio y finalmente ganó, porque expulsaron al estudiante. Finalmente ganó el apoderado. Ya ganó el apoderado porque el colegio le estaba negando el derecho a la educación. Ya uno lo ve así como, wow, queda como, no sé si a alguien más le pasa, que queda como con una opinión dividida un poco, al menos a mí me pasa eso, que quedo con esa opinión dividida. eh, ¿Estará bien lo que está pasando? Quizás no está tan bien, falta algo como intermedio quizás, ¿ya? Pero finalmente es así como están funcionando las leyes el día de hoy. Requieren un ajuste en algunos aspectos. Entonces, volviendo un poco, para asegurar que nuestros estudiantes pudiesen, ¿cierto?, alcanzar
estos logros educativos, existió esa ley existe la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Esa ley es la 20.422. Ya, esa ley que comenzó a regir desde el año 2010 es una ley que todavía está vigente, que no solamente cuida los derechos de nuestros estudiantes, sino que también son para todas las personas en situación de discapacidad en todos los contextos, en el trabajo, en lo que es vivienda, en salud y por supuesto en educación. Bajo lo que es esta ley de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ley 20.422, nos dice que también están todo lo que es la acreditación de una discapacidad, todo lo que es la fiscalización también, todo lo que es cuidar los derechos de las personas con discapacidad. El hecho de tener una credencial de discapacidad es fiscalizado también por esa ley. El hecho de que se cumplan mis derechos también. Todo es bajo esta ley. Ya no es solamente algo exclusivo de la educación, pero en educación viene a marcar un hito súper importante porque finalmente nos dice que van a haber sanciones también cuando ocurran hechos de discriminación o violencia contra una persona que tiene algún diagnóstico de discapacidad. Y continuando, llegamos al 2014, donde se aprueba la ley 20.845. Ahora no nos enredemos tanto con los nombres, con los números de las leyes, ¿cierto? Sin más que nada es saber qué significa cada una de ellas y cómo fueron avanzando. Ya, esta ley 20.845 de inclusión escolar la viene a fortalecer un poquito lo que se venía trabajando anteriormente. Ya viene a trabajar sobre lo que es el tema del financiamiento, que ya no se nos pueda cobrar, ¿cierto? Si estamos matriculando a nuestro estudiante en un colegio con subvención del Estado, ya que finalmente esa subvención haga que no nos estén cobrando como apoderados y también entrega mayores recursos al sistema educativo. Ya apoya mucho más lo que es el que nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa especial o de contextos vulnerables accedan a una educación de calidad. Entonces, ¿cierto? Da un salto súper importante. Hace mucho más justa la educación. Anteriormente los colegios también podían discriminar porque nuestra familia fuese de escasos recursos. Se elimina desde acá también lo que es ese financiamiento compartido, que si bien una parte la cubría el Estado, la otra la cubrían los padres, ya hoy en día sabemos que ese funcionar ya no es tan así, ya que ahora, ¿cierto? Si existe un pago de por medio, está regulado por parte del Estado, no es que los colegios puedan cobrarme lo que a ellos se les antoje, anteriormente era así, existía mucho lucro en la educación. Hubo un cambio súper grande donde algunos colegios que tenían subvención del Estado pasaron a ser fundaciones por lo mismo, porque se quitó esa opción de lucrar con algunos dineros. Se fiscalizó mucho más lo que es el dinero a partir del 2014 en adelante. Ya, se busca que la educación finalmente sea mucho más accesible para nuestros estudiantes, que no se nos diga que no puedo participar en el sistema escolar por no tener los recursos para pagar una matrícula. Eso es lo que se buscaba finalmente, y lo mismo, ya no se nos puede decir que no por el hecho de venir de un contexto vulnerable. Entonces, continuando, ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque esto yo sé que es no es muy entretenido. Ya lo vamos a dejar hasta aquí. Ya, vamos a volver a las 8:15. Vamos a tomar un pequeño break y volvemos. Vamos a dejar de compartir. A las 8:15 estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Vamos a ver. Estamos de vuelta nuevamente. Vamos a continuar de inmediato. Aprovecho de dar información general y bueno, dar la bienvenida a todos también, a todos los presentes. Ya, acá me estaba equivocando de presentación. Ya, ahora sí, ¿qué dicen en el chat? Estamos en un recreo. Ya, aprovecho de dar información general para todos y todas quienes se incorporaron más tarde, ¿cierto?, a la presentación. Trato siempre de comenzar puntualmente.
Ya trato de, idealmente, a las 7 estar partiendo, ya, pero se entiende que muchas veces cuesta un poquito trasladarse a la casa en la tarde, sobre todo. Eso, eso se comprende totalmente. La información general, ¿cierto? El día de hoy corresponde a la evaluación número 1 del módulo. Y para esto son lo que vimos en la clase pasada y lo que estamos viendo ahora. La prueba de los temas 1 y 2 de este módulo. La modalidad de la evaluación es de alternativas, son 14 preguntas en total. Como recomendación, leer los enunciados muy bien, ¿cierto? Más que nada eso, ya no es tan compleja la evaluación. Ya yo la estuve revisando un poquito también, porque la hice hace tiempo ya y a veces las reviso nuevamente también para ver que esté todo ok. Ya, así que no debiesen haber dificultades y vuelvo a reiterar que si en el caso de que ocurra alguna dificultad durante el desarrollo de la evaluación, lo puedan comentar. Ya, dificultades en cuanto a que, por ejemplo, no pudiesen ingresar a la prueba o que alguna pregunta no esté, por ejemplo, que apareciese en blanco o que no estén las alternativas. Ya, todas esas cositas para poder yo también reportarlas inmediatamente al área correspondiente, ¿no? Porque eso igual algunas cositas las ven desde otra área. Hay otras que son específicamente de los docentes, hay otras que las ve de administración y hay otras que son derivadas a otra área, ¿ya? Pero no debiese ocurrir. Ya, entonces, la evaluación va a estar abierta desde las 9:30 de la noche del día de hoy hasta mañana a las 10. Dicho esto, continuamos con lo que es la segunda parte de este módulo 2. Nos quedamos, ¿cierto? Nos quedamos viendo, este módulo 2 comprende el marco legal, políticas públicas en Chile que ampara la educación inclusiva. Como yo les comentaba, no es muy didáctica esta parte porque estamos viendo derechamente lo que son decretos y leyes. Los decretos y leyes más que nada nos van a servir para ver cómo ha ido evolucionando nuestra educación en Chile. También nos sirven porque como personas que estamos desempeñándonos o nos vamos a desempeñar en el contexto educativo, son importantes que también conozcamos ciertos decretos y ciertas leyes. También nos vayamos ajustando a los requerimientos que tiene nuestro Estado el día de hoy. Hay leyes que, como les comentaba, van a aparecer en un momento de un año a otro y vamos a tener que ajustar prácticamente todo nuestro modelo educativo. Existe un cierto periodo de marcha blanca cuando ocurren ese tipo de cambios, pero no es muy extenso. Y en lo que es educación, hay que aprovechar todo momento, ya el trabajo es extenso en educación, hay que saber organizarse súper bien y aún así igual cuesta, ¿cierto? Dedicar tiempo a algunas cosas que son netamente administrativas muchas veces. Entonces, como habíamos quedamos en el 2014, que fue este aumento de subvención, ¿cierto? Y que también eh, ya hubo un cambio. Hubo una fiscalización, comenzó una fiscalización que fue mucho más grande de ahí en adelante, porque muchos establecimientos estaban lucrando por lo que era la educación, lucrando, ¿cierto? Y los dineros del Estado no se estaban aprovechando como debían aprovecharse. Ya los recursos se estaban dividiendo, en algunos colegios nos alcanzaban los recursos de la subvención de este año y en otros no tanto, no estamos justificando, ¿cierto?, en qué se gastó ese dinero. También se puso cierto mayor énfasis en que efectivamente los establecimientos no tuviesen como excusa para no aceptar a algún estudiante, por ejemplo, el no tener los recursos necesarios para implementar el aula de recursos, por ejemplo, que existía en ese momento. Hoy no se utiliza tanto el aula de recursos. ¿Ya? O no tener los materiales, por ejemplo, ¿ya? Se buscó que tampoco el colegio se justificase por ese lado, entonces también se crearon subvenciones específicas para aquellos colegios que recibían estudiantes con necesidades educativas especiales. Continuando con esto, esta ley, que es la que acabo de nombrar, la 20.845, buscaba que muchos más estudiantes con necesidades educativas especiales se integraran a la educación regular, hecho que no ocurría anteriormente. Ya recordemos que efectivamente esto se concretó desde el 2010 en adelante. 2008 se comenzaron a abrir los cupos, ¿cierto? Pero realmente 2010 en adelante estamos hablando de que comenzó todo este boom. Pero para asegurarlo, desde el 2015 en adelante, esta ley dijo que ya no más discriminación. Entonces se comenzó a hablar
de que finalmente nuestros colegios fuesen mucho más fiscalizados por parte del Estado. Ya no podíamos dejar fuera a estudiantes con alguna necesidad educativa especial. También se buscó mejorar esta calidad de la educación. Ya se impulsaron muchas más medidas para que nuestros profesionales se capacitasen mucho más para atender estas necesidades educativas especiales. Si el Estado nos está obligando como establecimiento a ampliar nuestras matrículas para estudiantes que anteriormente no pertenecían a estas escuelas, ya tenemos que estar mucho más capacitados como profesionales. Se busca también reducir la segregación. ¿Ya? Algo que se vino trabajando desde mucho más atrás, ya con esta ley, ¿cierto? Que finalmente endurecía un poco las sanciones para nuestros establecimientos educacionales, se dijo ya no más segregación, ya no más que estemos discriminando a nuestros estudiantes uno con ingresar, pero tampoco que se discrimine a nuestro estudiante estando dentro del establecimiento, porque una cosa es que tengamos el cupo, ¿cierto? Que matriculemos al estudiante, pero también tenemos que asegurar la progresión de este estudiante. No dejarlo solo, como el ejemplo que nos decía Alexandra, que en su caso, ¿cierto? Ella nombraba que en su establecimiento, eh, años atrás, ¿cierto? Ruth está rellando la presentación, desconozco cómo se hace eso. Ya, entonces, ¿cierto? Alexandra nos comentaba que existía una clara segregación de aquellos estudiantes que tenían algún diagnóstico específico, ya que ellos sí, perfecto, se les abrían las puertas de la escuela regular, podían ingresar, ¿cierto? Pero finalmente el colegio no les brindaba las oportunidades reales, o se me corre un poquito así, no les brindaba las oportunidades reales de participación estando dentro del colegio. Ya es algo gravísimo, pero sí ocurría mucho. Entonces, ¿cierto? Se buscó que ya esto parara y hasta hoy en día es algo que se sigue trabajando, porque aún ocurre mucho que ciertos estudiantes con necesidades educativas especiales también están siendo segregados, apartados del resto, estando dentro del colegio. Estando dentro de este grupo curso, puede ser que a un estudiante le digan que no participe, por ejemplo, de ese taller que se está haciendo, por el hecho de tener alguna necesidad educativa especial, o que quizás es... ok, Ruth, puede ser por eso, que se veía que pasaba con el cursor a rayar la pantalla, pero no se preocupe, no se nota. Ya, entonces pasaba mucho que se vulneraban mucho los derechos de los estudiantes por ese tema de que se me discriminaba por ser un estudiante que pertenece al equipo PIE, se me separaba del resto del grupo, estando dentro de la misma clase, ¿cierto? Ya, perfecto. Como estudiante con necesidad educativa especial estoy matriculado en este curso, tengo el derecho de estar con mis compañeros y de tener la misma oportunidad y que también, ¿cierto? Alcanzar mi máximo potencial. Yo puedo aprender mucho más, pero el colegio me está limitando. ¿Por qué? Porque no me deja participar. Ya, entonces se buscó eliminar eso de raíz. Y también, de a partir de este año en adelante, ¿no se está grabando? ¿De verdad? A ver, vamos a revisar si se está grabando, Ruth. Si se está grabando. Ya me había asustado porque pensé que no se estaba grabando. Sí, está en la grabación activa. Ya, entonces, continuando. También se comenzó a trabajar en la sensibilización sobre la inclusión, a finalmente dar a conocer por qué es importante que nuestros estudiantes con y sin discapacidad, por ejemplo, permanezcan en un mismo curso, por qué cómo se busca asegurar el derecho a la educación para todos, por qué se buscó esta incorporación, ¿cierto?, de estudiantes que antes no pertenecían a estas escuelas regulares. Ya se buscó que también nosotros, como adultos, ya en ese tiempo nosotros éramos más pequeños, pero se buscó que también los adultos de ese momento, y hasta ahora se trabaja en eso, que también dejasen, ¿cierto? Esta, este pensamiento tan arraigado que existía hasta ese momento de que finalmente el ser distinto era algo malo o era algo gracioso. A veces nosotros, como adultos, ahora, ¿cierto? Que vivimos, ya no sé si hay alguien más jovencito por acá, pero
A la mayoría de nosotros nos tocó estar en un sistema educativo que era muy segregador, que era muy discriminador, que muchas veces nos tocó o no convivir con alguna persona con alguna necesidad educativa especial. Puede ser que no nos haya tocado y recién de grandes ya nos tocó compartir con una persona en situación de discapacidad. O puede ser que nuestro colegio efectivamente haya tenido las herramientas y nos haya enseñado a aceptar la diversidad, que todos somos distintos, ¿ya? Pero en muchas ocasiones ocurría lo contrario. ¿Ya? Ocurría que finalmente nuestros mismos profesores eran quienes segregaban a los estudiantes, quienes les negaban la oportunidad de participar, eran ellos los que daban el ejemplo. Y nosotros como estudiantes pequeños, ¿cierto? Veíamos que eso era algo normal. Ya hoy en día sabemos que no es así, pero también ocurre mucho que nos quedamos un poquito con eso. Ya hoy en día somos adultos que estamos muy acostumbrados, igual que el tipo de humor que se utilizaba años atrás. Si recordamos el tipo de humor que se utilizaba años atrás, el reírse de un otro era algo que compartíamos mucho. Y todavía pasa, porque aún es algo que no es que de un día para otro lo sacamos de nuestra mente. Lo hemos creado muchos años, ¿cierto? Con ese tipo de sesgos, del discriminar. Teníamos los ejemplos de nuestros padres muchas veces, de algún otro familiar, teníamos ejemplos en nuestros colegios, de otros niños, de nuestros profesores. Ya, había muchos ejemplos, la televisión en sí era un ejemplo súper claro, la televisión abierta, súper claro de que nos reíamos de los demás y era algo normal, ¿ya? Pero en algunos colegios ya no pasaba. Y hoy en día, por suerte, ya también se ha estado erradicando, pero todavía estamos los adultos de ahora que quedamos con un poquito de eso, sabemos que no es bueno, pero a veces cuesta un poquito sacarlo porque es algo que nosotros vivimos desde muy pequeñitos. Entonces, por eso se busca también sensibilizar sobre lo que es la inclusión como tal. Y tenemos los cambios principales, ¿cierto?, introducidos por esta ley, que fue, como lo había mencionado delante, lo que era el fin al lucro de la educación, ¿cierto? Todos los establecimientos que tengan algún tipo de aporte del Estado ya no pueden, ¿cierto?, cobrar por sus servicios, ya sea admisión, promoción, ya todo ese tipo de servicios. También, ok, Alexandra, no hay problema, no se preocupe. Ya, también tenemos lo que es una admisión justa y transparente. Desde aquí en adelante se comienza a establecer este sistema de admisión único para nuestros estudiantes, que es en la plataforma SAE, que igual viene un poquito más adelante, igual viene en la misma presentación. A raíz, ¿cierto?, de todos los hechos de discriminación que existían, de todos los hechos de vulneración, de que se nos cerrase la puerta, además nos estaban seleccionando por estudiantes. Desde aquí en adelante, desde la creación de la ley 20.845, se nos dijo, ya el colegio no va a poder tener sus propios criterios de admisión. Ya este colegio va a tener un sistema de admisión que va a ser único para todos quienes reciban aportes del Estado. Claramente para los colegios fue algo súper grande. Tuvieron que reformar de manera obligatoria todas las formas que estaban funcionando. También se brindó mucho más apoyo a la diversidad, ¿cierto? Se dijo que finalmente el que todos fuésemos distintos, mientras más diversidad existía en el aula, era mejor para todo lo que estábamos creando dentro de nuestro colegio. Era algo positivo. Y se buscó garantizar la educación de calidad para todos, desde el acceso a la progresión y el egreso de los colegios, ¿cierto? Que independiente de nuestras características individuales, tuviésemos una educación de calidad. Y por lo tanto se buscó fortalecer mucho más la educación pública, entregar mucho más recursos, abrir muchos más colegios, que también estos colegios fueran mucho más fiscalizados, ¿ya? Porque no es simplemente abrir un colegio. A las normas se anduvieron endureciendo un poquito. Hay un micrófono activo, pero no logro encontrar. Así parece. Ya. Entonces aparecieron dos decretos que son sumamente importantes para la educación y que se trabajan hoy en día también. A raíz también de esta ley, ¿cierto? Que buscaba que nosotros pudiésemos participar en la educación.
Entonces estamos hablando del decreto 170, que quizás lo vieron en el otro módulo, pero también es importante mencionarlo, y el decreto 83 de educación diferencial. El decreto 170, a grandes rasgos, nos habla de todo lo que es, ¿ya? No es tanto lo que aparece aquí, sino que resumidamente el decreto 170 nos dice eh, cómo vamos a apoyar las necesidades educativas de nuestros estudiantes. ¿Ya? ¿Quiénes van a atender esa necesidad educativa de nuestros estudiantes? Pone los recursos. ¿Ya? El decreto 170 nos dice, lo vamos a ver acá, el decreto 170 nos dice que se va a aplicar en todos los establecimientos con subvención del Estado, ¿ya? Se aplica en educación regular y también en educación especial. Finalmente, el decreto 170 nos dice que quiénes son las personas que, por ejemplo, van a pertenecer al equipo PIE. ¿Cuántas personas van a conformar este equipo? ¿Qué tipo de acuerdo a las evaluaciones, qué tipo de recursos económicos requiere este colegio? Requiere, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tengamos, que por ejemplo tienen algún grado de discapacidad eh, sensorial o física, vamos a requerir ciertos ajustes en este colegio que van a ser otorgados a raíz de la creación del decreto 170. ¿Ya? El decreto 170 es más que nada lo que es dinero, subvención para favorecer la inclusión de nuestros estudiantes. Busca garantizar finalmente que todos nuestros estudiantes, independiente de sus características físicas, sensoriales, son sensitivas, puedan acceder y participar en el proceso educativo. Ya, implementa diversas medidas para que se pueda lograr este acceso. Ya se sabe que todos tenemos necesidades educativas que van a ser diferentes. Por lo mismo, ¿cierto? El decreto 170 dice, por un lado, ya, este colegio tiene un programa de integración escolar o va a conformar un programa de integración escolar. Cuenta con tantos profesionales para tanta demanda de estudiantes que tenemos. Tenemos un colegio muy grande. ¿Ya? Vamos a tener un profesional de cada uno. En algunos colegios los programas PIE funcionan con no todos los profesionales que existen en este listado. ¿Ya? Muchas veces, ¿cierto? Están los psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Educadores diferenciales. Hay cierto número de profesionales también para este tipo de equipos. Pero en algunos casos vamos a tener equipos que están conformados por menos personas. Ya vamos a tener también establecimientos educacionales que no cuentan con un equipo PIE. Ya esto también lo viene a normar este decreto 170, que finalmente establece la necesidad de ese colegio, por ejemplo, de mobiliario, de cuánto vamos a utilizar para pagar los sueldos de estos profesionales. Se necesitan más profesionales de acuerdo a la cantidad de estudiantes que se han matriculado en este colegio. Se realizaron tantas evaluaciones y hay tantos estudiantes con un grado de discapacidad auditiva, por ejemplo, y los profesionales también, dentro de sus informes, han establecido que se requiere, ¿cierto?, desde el colegio, se requiere algún tipo de apoyo económico extra para estos estudiantes. ¿Ya? Se requiere apoyo, por ejemplo, tecnológico. El colegio no cuenta con esto, entonces el decreto 170 dice, ya, si este colegio requiere esa subvención extraordinaria, a través de nuestro decreto, ¿cierto? Se va a poder gestionar, ¿ya? Pero esto no es algo tan rápido, ¿ya? Requiere una fiscalización, requiere argumentar, documentar también por qué nuestro colegio requiere, o por ejemplo, por qué nuestro colegio requiere un educador diferencial extra. ¿Ya? Nuestro colegio quizás el año pasado funcionaba con una educadora y el resto de profesionales, pero ahora requerimos más profesionales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas matrículas, de acuerdo a estos diagnósticos, de acuerdo a esta cantidad de estudiantes, de acuerdo a lo que se recopiló en las evaluaciones, vamos a requerir, ¿cierto?, contratar a más profesionales. ¿Y quién se va a encargar, cierto, de esa contratación extraordinaria y los montos que se van a entregar a cada una de estas personas y quién lo va a fiscalizar? Es el decreto 170. Ya, esto no es algo que esté fuera de la otra ley, es algo que lo complementa. Ya, si nuestro colegio requiere cualquier otro tipo de herramienta extra, también lo gestiona acá el decreto 170. Por otro lado, tenemos el decreto 83, que es de educación diferencial.
Se llama de educación. En realidad, la palabra educación no es que se llame completamente así. Ya, lo que busca el decreto 83 más que nada es adecuar la forma de enseñanza a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, que pertenezcan a la educación especial o a la educación regular. Entonces, este decreto 83 se aplica a todo establecimiento, ¿cierto?, de educación regular que atienda a estudiantes con necesidades educativas especiales. Su objetivo es regular la educación diferencial en el sistema escolar, estableciendo ciertos requisitos y procedimientos, como aparece acá, para la evaluación, diagnóstico y atención. El decreto 83 nos dice que si este establecimiento cuenta con matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales, tenemos un diagnóstico con el que nos matriculamos, ¿no?, se tiene que, a través de ciertas evaluaciones que vienen normadas por este decreto, vamos a evaluar. Ya, primero, no puede ser cualquier evaluación. Se tienen que evaluar todas las dimensiones: física, cognitiva, sensorial, social y emocional de nuestros estudiantes. ¿Ya? Esto es todo muy reglado, muy normado, no nos puede faltar ninguno de estos protocolos. Entonces, cuando se fiscaliza, bueno, se evalúa todos los años en ciertas fechas a todos los estudiantes pertenecientes, por ejemplo, al programa de integración escolar, ciertos profesionales tienen que aplicar las evaluaciones. Por ejemplo, hay pautas exclusivas que la va a aplicar un psicólogo, pautas exclusivas que la va a aplicar un educador diferencial o un terapeuta ocupacional. ¿Ya? Entonces, desde ahí en adelante, de acuerdo a esas evaluaciones que vienen establecidas por este decreto, se dice cuáles van a ser los planes de apoyo individual. Para cada uno de estos estudiantes se confecciona un contenido específico. Ya se van a definir objetivos a trabajar, estrategias y apoyos para la inclusión de ese estudiante, que pueden ser desde trabajar con el currículum nacional que es establecido para todos, les vamos a eliminar los objetivos, vamos a modificar estos objetivos de acuerdo al año. Ya todo ese tipo de adecuaciones se realizan a través de este decreto 83. Sin este decreto 83, ¿cierto?, ese tipo de adecuaciones no habrían existido y son sumamente necesarias. Ya, también, ¿cierto?, están muy definidos lo que son los roles de cada uno de los profesionales, ¿cierto?, en todo el proceso de ingreso y reevaluación. Y en el caso de la educación especial también se rige por un currículum. Ya, este currículum, recordemos que es el que rige toda la educación de nuestros estudiantes, que nos dice que en el nivel de transición, por ejemplo, medio mayor, ya, o ya, en el nivel primero básico, ¿ya? Tenemos que cumplir con ciertos objetivos. ¿Ya? En lenguaje, en matemática, en todas las asignaturas hay ciertos objetivos que tenemos que alcanzar. Con eso trabajan los docentes. Y en educación especial también se trabaja con ese currículum. En educación regular se trabaja con ese currículum, se puede ir adecuando de acuerdo a la necesidad de nuestros estudiantes. En educación especial es lo mismo, ya, solo que las adecuaciones en educación especial suelen ser mucho más amplias. Ya, y todo eso es regulado por este decreto 83. Todos los cambios que se realicen en la metodología de enseñanza, en que quizás no vamos a realizar una prueba o escrita, la vamos a hacer oral, o viceversa, ¿ya? La forma en que se va a evaluar todo eso lo va a normar bajo este decreto. Ya no es simplemente que vamos a eliminar los objetivos así nada más. Ya si el estudiante lo requiere de acuerdo a todas estas evaluaciones, se realiza, y si no, no. En resumen, el decreto 170 busca garantizar finalmente que nuestros estudiantes puedan participar del sistema educativo, ¿ya? Y como lo hace a través de los recursos económicos que va a entregar, las subvenciones, ¿ya? Y estas subvenciones no son al azar, se justifican a través del decreto 170. ¿Ya? Y también tenemos el decreto 83, que finalmente va mucho más ligado a lo que es la educación diferencial. Ya establece parámetros mucho más claros para que nuestros estudiantes tengan una evaluación, ¿cierto? Puedan también ajustarse la metodología de enseñanza, a los objetivos que se van a trabajar con ese estudiante durante el año. Ya son a raíz de este tipo de decretos.
Nada es cierto porque sí, porque le estamos enseñando eso a un estudiante y por qué estamos reforzando esto otro, es por eso. Ya. Ok, Nakaret, que me vaya bien. Entonces, continuando. Suena todo, ¿cierto? Como muy perfecto, cómo ha ido evolucionando la educación, pero aún, ¿cierto? No es algo como que vaya cambiando de un momento a otro, ¿cierto? Hay muchos obstáculos que pueden darse por el camino y que todavía se están dando. Dentro de los desafíos y perspectivas, ¿cierto? Que se tienen de todo lo que se ha dicho hasta ahora, a pesar de todos los avances que se han realizado, la educación inclusiva en nuestro país aún enfrenta muchos desafíos. Ya dentro de estos desafíos están las brechas de acceso y calidad. Persiste cierto esta brecha de acceso a la educación que sea inclusiva y que realmente sea de calidad para estudiantes que, por ejemplo, vienen de un sector que es vulnerable y con necesidades educativas especiales. Muchas veces ocurre que, sobre todo en estos contextos, o que son sectores mucho más alejados de lo que es la zona urbana, ocurre bastante que estudiantes con necesidades educativas especiales no reciben los apoyos necesarios, o tenemos muy pocos profesionales, o tenemos, por ejemplo, a un profesional, ya me comentaban un día un caso de que, por ejemplo, tenemos a un estudiante que tiene cierto diagnóstico y que el colegio, como es una zona rural, el colegio envía al municipio, perdón, envía una terapeuta ocupacional y un educador diferencial una vez a la semana. ¿Ya? Estamos hablando de una atención que son 45 minutos por estudiante o incluso puede ser menos, ¿ya? Para todos los estudiantes de ese colegio. Es muy poco. Por lo general, claro, desde es muy complejo trabajar de esa forma. Realmente lo que se puede hacer es trabajar de manera grupal, ¿cierto? O una mañana a veces los envían como a ese colegio. Se pueden hacer actividades grupales, pero los grupos tampoco pueden ser tan grandes, considerando las necesidades de todos nuestros estudiantes. En esos casos, claro, los apoyos son mínimos. Ya, más que nada, ¿cierto? Una persona que va, realiza una evaluación, ya en eso se va toda la mañana si vamos a evaluar solamente a nuestros niños. La siguiente vez vamos a buscar estrategias para apoyar a los docentes que van a estar allá, pero el avance real, ¿cierto? Va a ser mucho más complejo porque hay muchas cosas que también no alcanzamos a ver en una visita que se realice a un colegio una vez a la semana. Es muy poco el tiempo que se da. Ya, entonces, ¿cierto? Ocurre que todavía existen esas brechas de acceso, lamentablemente, o que tenemos colegios donde también las matrículas son muy acotadas, o que este colegio no, por la cantidad de estudiantes que tiene, en un contexto alejado, no justifica que exista un programa de integración escolar. Ya más adelante igual lo vamos a ver, que los colegios tienen que cumplir ciertos requisitos para tener un programa PIE, no pueden simplemente implementarlo. Hay muchos factores de por medio. Entonces, ¿qué pasa con las necesidades de estos estudiantes? Si tenemos un diagnóstico, estamos en este colegio matriculados, ya es mucho más fácil quizás por acceso llegar a este colegio que llegar al otro que queda kilómetros más allá o que es muy peligroso y también, ¿cierto? No existe un transporte que nos lleve hacia la otra ciudad, somos muy pequeños, no hay nadie que nos lleve todos los días. A kilómetros más allá tengo mi colegio. También existe la falta de recursos y formación docente. La carencia de recursos en los colegios es algo sabido desde siempre, siempre ha pasado, y también la falta de formación docente. ¿Ya? Si hablamos de formación docente, estamos hablando de de todos quienes nos desempeñamos en la educación. ¿Ya? Por una parte, también, si es que existe la oportunidad de capacitar a los docentes, ya es una súper buena instancia, pero también ocurre que los mismos docentes a veces también son la barrera. O no solamente docentes, ya estamos hablando de distintos profesionales de educación, también ellos mismos pueden suponer una barrera. En mi caso particular, me ha tocado, ¿cierto?, dirigir algunas actividades pensadas en entregar estrategias a profesionales también. O en algunos casos, todas estas estrategias son muy valoradas, son tomadas en cuenta y son puestas en práctica, ya que son efectivamente para apoyar el aprendizaje de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales.
Pero en otros casos también ha ocurrido que dentro del mismo grupo de profesionales hay otros que dicen, no, yo no voy a cambiar mi forma de trabajar porque llevo haciendo esto hace muchos años y es lo que, así es como eduqué a los papás de estos niños y así lo voy a seguir haciendo. Nadie me va a decir que tengo que cambiar mi metodología, por ejemplo. Cuando sabemos hoy en día y está documentado, ¿cierto? Hay mucha información, muchos estudios que nos dicen que hay que cambiar, ¿cierto? La forma en que estábamos enseñando previamente. Los apoyos que nuestros estudiantes requieren hoy en día no son los mismos que años atrás. Pero ocurre mucho que a veces también, ¿cierto? Los profesionales, ya como lo que aparece acá abajo, las barreras actitudinales, existen estas barreras de nuestros mismos profesionales o de nuestros mismos estudiantes, que también ellos ponen barreras para que, como dice Marcia, los paradigmas, claro, existen mucho las barreras que nos van a poner nuestros propios colegas. Cuando nosotros estamos en educación también pasa mucho eso, que a veces nosotros venimos, ¿cierto?, formándonos, como ahora que estamos formándonos en todo lo que es el proceso y estamos desde acá, ¿cierto?, viendo que la educación puede ser mucho, ahora requiere ser distinta. Ya no es igual al modelo que nos tocó a nosotros cuando éramos pequeños. Ya todo ha cambiado, los requerimientos de los estudiantes han cambiado, los requerimientos de la educación en sí ha cambiado completamente y no en tanto tiempo. Entonces, nos vamos a encontrar también con nuestros mismos colegas, ya que a veces nos van a mirar raro porque nosotros querer implementar algún tipo de estrategia o metodología que esté mucho más actualizada. A veces ellos mismos van a continuar discriminando esta diversidad de estudiantes que tengamos. ¿Ya? A nosotros, ¿cierto? Y que estamos acá, sabemos que hay ciertas formas de discriminar que quizás no son tan textuales. A veces se discrimina de diferentes formas. A veces nosotros discriminamos con el no dejar participar a alguien. No hablar mal de esa persona, sino que eh, hacer que alguien no participe. Es una forma muy grande de discriminación. O con nuestros propios gestos, con nuestra corporalidad. A veces también discriminamos a un otro. No somos conscientes de eso, pero hay algunas personas que no lo son. Y nos vamos a encontrar esa barrera también, y es algo que va a dificultar mucho que nuestra educación vaya a progresar. Ya lo que se busca es ser mucho más abierto y todas las oportunidades que tengamos de formarnos y tener muchas más estrategias para afrontar y para poder, ¿cierto? Poder apoyar a nuestros estudiantes y los diferentes desafíos que tengamos, si tenemos oportunidad de capacitarnos, tomémosla, ¿ya? Tratemos de abrir un poco la mente. Ya discutirlo también con los demás es súper bueno, pero a veces sí nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones y claro, para uno igual es un poco, es un poco triste el saber que a nuestros pequeños se les está formando de una manera que sabemos que está documentado y que no funciona tan bien como quisiéramos. Sabemos que eso también puede generar más barreras en nuestros estudiantes, que sea mucho más difícil aprender. Si quizás hubiésemos implementado las estrategias en el momento preciso, ¿cierto? Quizás nuestro estudiante estuviese progresando mucho más educativamente en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nuestro país se encuentra en un proceso de implementación y fortalecimiento de la educación inclusiva. Ya estamos todavía en proceso de cambio, no es algo estable como estamos hoy en día tampoco. Siempre hay avances, pero también falta mucho por hacer para que efectivamente tengamos esta calidad educativa. Acá, ¿cierto? Más que nada, eso lo puedan verificar, revisar en el documento de aula. Tenemos los aportes que ha realizado cada uno de los gobiernos. Acá no nos enredemos mucho porque si bien hay algunos presidentes, que comenzamos acá con Ricardo Lagos, que promulga lo que es la Ley General de Educación, ya también tenemos más adelante algunos proyectos que comenzaron a gestarse en un gobierno, que posteriormente se promulgaron más adelante y la implementación también. Ya, eso fue variando de gobierno a gobierno. Recordemos que tuvimos ciertos presidentes repetidos, ¿ya? Pero lo importante acá, ¿cierto?, es saber cómo fue contribuyendo cada uno de nuestros actores principales, de nuestros presidentes.
cada uno, ¿cierto?, fue poniendo un granito de arena o fue continuando lo que estaba haciendo el otro y el otro lo fue culminando, ¿cierto? Pero en definitiva, ¿cierto? Vemos que no está, después de toda esa articulación previa, hoy en día sabemos que ha dado buenos frutos en algunos lugares, en otros todavía está ahí trabajándose, pero en definitiva, si comparamos un poquito cómo estaba la educación anteriormente, había harto por hacer y todavía queda mucho. Ya, actualmente nos encontramos con nuestra presidenta actual, ¿cierto? Que ha manifestado este compromiso con la educación inclusiva y también habló de que es una de las prioridades en el gobierno. Pero hoy en día lo que hemos visto más que nada en educación, una reforma súper grande, fue la parte educativa de lo que fue la ley de autismo, que le nombraba delante. Fue como una contribución, la contribución como más grande en educación que se ha hecho hasta el día de hoy, ya en el gobierno actual. Eh, da- y también, ¿cierto? El año pasado, si no me equivoco, en la cuenta pública también se promulgó nuestro presidente para comenzar a trabajar en la seguridad del aula, algo sumamente necesario, pero hasta ahora aún no ha aparecido cierto decreto o cierta ley que se está articulando al respecto. Estábamos trabajando para que esto funcione, nos había dicho el presidente, pero todavía no tenemos nada de eso. Entonces, a pesar de estos desafíos, ¿cierto? Estos desafíos, las perspectivas para la educación inclusiva en nuestro país vienen siendo bastante positivas. Hemos avanzado positivamente, todo de acuerdo a todo lo que nos dice, lo que nos dicen las encuestas. Marcia, No, 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 estaba viendo la profesora la cronología de cómo se llama, de los avances en educación. Tendríamos avances hasta el 2022. En todo lo que así es como la... grandes avances, Claro. sí, sí. Usted me dice qué año fue la promulgación de la ley del autismo. El autismo fue, si no me equivoco, el 2023. Fue dentro del gobierno de Gabriel Boric, perdón. Ah, Ya, ¿de fue hace qué? poquito. Ya. Fue del, sí, no sé si se escucha como con Y desfase, lo otro parece. es solo en proyecto. Sí, lo de la, oh, perdón, me como muy, lo de la seguridad en el aula se habló el año pasado en la cuenta pública. Ya, así que ya Ah, este pero no se ha año hecho nada. deberíamos tener algún avance en esa área, pero hasta donde yo sé, no ha pasado nada. Estoy en trabajo, ¿cierto? Pero No se le escucha nada, profesora. no se escucha. No, Qué raro. ¿El resto me escucha? ahora sí. Como que de repente se le va el audio. Qué miedo. Ya, a ver, em, ahora sí. Ya, lo que Sí. sucede es que durante el gobierno de Gabriel Boric sucedió que ya se implementó lo que era la ley de autismo. ¿Ya? Y uno de los grandes avances fue la parte de educación. Ya, recordemos que esa ley tiene muchas aristas y es muy grande. En educación, recién el año pasado, si no me equivoco, si no estoy confundiendo con las fechas, se comenzó a trabajar en estos protocolos, que son los que se están trabajando hoy en día en educación, que son para lo que es toda la contención, ¿cierto?, de situaciones de desregulación, que es algo sumamente positivo. Hoy en día estamos viendo los frutos de eso. Ya, eso es como el gran avance en esa área en educación. El resto han sido más que nada temas de recursos, ¿cierto? Pero eso es como algo que siempre se ha exigido y se ha ido trabajando desde antes. Y lo otro de la seguridad en el aula, se habló en la cuenta pública del año pasado, que se iban a crear leyes específicas para para sancionar o prevenir, pero hasta el momento tengo entendido que como una ley o decreto extraordinario para esa área no ha aparecido. No ha habido Hasta ahora, nada. Bueno, hasta ahora. bueno, Pero ya. siempre a fines de marzo, ¿hay alguna pronunciación o cuando ya viene en abril? Me parece que la próxima presentación ahí debiese verse algún tipo de avance, idealmente. Esperemos que suceda porque es una demanda urgente. Claro.
Bueno, pero si no se ha dicho nada hasta ahora, tendríamos que quedarnos con la última ley que fue presentada en el 2023. Usted dice que la de autismo nomás. Claro, esa es como Porque los el otros avance son más grande. compromisos nomás, pues según lo que dice su papel, o sea, Ujú. la información, serían compromisos. Claro, pero aún algo concreto no está No establecido. hay. No, Ya, hasta ok. el momento Gracias, no. profesora. Ni nada, Marcia. Ojalá que continuemos avanzando como dice acá abajito. Para continuar avanzando en este camino, ¿cierto? Es fundamental fortalecer la inversión, ¿cierto? La parte económica, mejorar la formación de nuestros profesionales y promover una cultura mucho más inclusiva. Se está trabajando en eso hace tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo modelo educativo, ¿cierto? Hace que nuestros niños desde muy pequeñitos vengan con este concepto de inclusión. Hay mucha más empatía, ¿cierto? Por parte de nuestros niños pequeños. Nosotros nos damos cuenta porque a veces nuestros propios niños son em, quienes nos van corrigiendo. Cuando nosotros decimos algo, quizás que no usamos las palabras apropiadas para referirnos a alguien, nuestros propios niños son quienes nos dicen, no, eso no se dice así, ¿ya? Entonces, ¿cierto? También se ha ido trabajando con el paso del tiempo. Y acá, a grandes rasgos, como les había comentado, está esta plataforma SAE. La plataforma SAE, yo creo que muchos la conocemos, es esta plataforma que finalmente hace que todo el sistema de admisión para nuestros estudiantes sea de una manera mucho más justa. Eso es lo que se buscó con la creación de esta plataforma. La comenzó a gestarse en el 2007, pero en el 2007 recién comenzó a trabajarse como en zonas extremas de nuestro país. Fue como la marcha blanca de la plataforma SAE. No recuerdo específicamente en qué ciudades se comenzó a implementar, pero fue el 2008 que ya se amplió para todo el territorio nacional, desde ahí en adelante. Esta plataforma SAE, como bastante, algunos ya la conocemos, ya nos dice que finalmente los colegios ya no van a poder seleccionar a estudiantes destacados, por ejemplo, por las calificaciones. Pasaba mucho anteriormente que los colegios, como tenían su propio sistema de admisión, independiente si tenían algún tipo de subvención o no del Estado, los colegios podían poner sus propios criterios. ¿Y qué ocurría? Uno, había mucha cantidad de papeles dentro de los colegios que había que completar. Entonces teníamos que a muchos estudiantes se les negaba la oportunidad de ingresar a un colegio por no tener calificaciones destacadas, o por tener anotaciones negativas, o por venir de un contexto vulnerable. En muchas ocasiones, como los colegios ponían sus propias normas para ingresar al colegio como tal, entrevistaban a los padres, realizaban evaluaciones a los estudiantes como pruebas, como mini PSU, para los estudiantes que quisiesen pertenecer a este colegio. Y además, en algunos casos también los colegios podían cobrar, ¿cierto?, un monto de acuerdo a los criterios que ellos mismos impusiesen. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchos de nuestros estudiantes quedaban fuera del colegio. También ocurría que había muchos colegios que eh, tenían largas filas de apoderados, todos buscando un cupo, y finalmente el colegio decidía a quién vamos a matricular y a quién no. En muchos casos, algunos colegios decían vamos a ser más justos y vamos a hacer una tómbola. No sé si recuerdan que hacían una tómbola con toda la cantidad de postulantes y lo lanzaban a sorteo, ¿ya? Pero hoy en día eso se buscó dejar atrás. Entonces se implementó, ¿cierto?, esta plataforma que hasta el día de hoy, como les decía, todavía funciona. ¿Ya? Lo que hace esto funciona como algoritmo. ¿Ya? Nuestros estudiantes postulan una cantidad de establecimientos, pero aún lo que ocurre hoy es que en algunos colegios que también son seleccionados por nuestros estudiantes, también pasa que hay muchos otros que también quieren un cupo ahí. También hoy en día sabemos que en algunas regiones el sistema no ha funcionado tan bien, pero es también por la alta demanda de estudiantes que tenemos. ¿Ya? A veces ocurre que nuestros estudiantes postulan y no todos van a quedar en un colegio determinado, porque el mismo sistema lo va sorteando. De igual modo se sortea. No es el caso de todas las regiones. Hay otras, ¿cierto?, donde no existe tanta demanda, entonces sí, existen los cupos para todos nuestros estudiantes y eso es lo que se buscó en un principio.
y funcionó bastante bien. Al principio todo iba súper, pero no se pensó, ¿cierto?, en que al día de hoy ya íbamos a tener gran cantidad de estudiantes en edad escolar, cosa que históricamente no ocurría tanto, porque recordemos que anteriormente, estadísticamente, ¿cierto?, eran muchos más las personas mayores que los jóvenes. Había mucha, muy baja tasa de natalidad en el Chile un poquito más antiguo, del 2005, por ahí, no era tan alta la natalidad como el día de hoy. Hoy en día, ¿cierto? También con el tema de la inmigración, tenemos mucho más niños, tenemos mucho más habitantes en nuestro país y que está ocurriendo que finalmente algunos colegios están teniendo mucha más demanda. Entonces, a esperar a ver qué es lo que ocurre más adelante. Si existe algún otro tipo de sistema, sería lo ideal. Ya, hasta aquí llegamos el día de hoy. Voy a pasar la asistencia de inmediato, por si alguien tiene que retirarse para que lo haga enseguida. Voy a pasar la asistencia. Hubieron algunas personas que se tuvieron que retirar, que son 2 personas. Ya, no sé si alguien escribió al grupo. Ruth Abello. Ay, perdón. A ver, dame un segundito. Hoy es 17 de marzo. Ya. Ruth Abello. Ah, está con problemas de señal. Jessica Albornoz. Jessica Albornoz. Camila Campos. Profesora, ¿no será mejor que le pongan presente en el chat? Es mucho más complejo. Se me puede pasar a alguien. Prefiero pasarlo por Ah, acá. ok. Sí, me ha pasado al principio que era. Es muy complejo. Eh, Camila Campos, bueno, si alguien deja presente en el chat, yo después lo puedo revisar, pero se me puede pasar, no se me da miedo. Nakaret se tuvo que ausentar, Alexandra también se tuvo que retirar, Lisette Celis, Lisette Celis, Karen Espinosa, Karen Espinosa, Presente. gracias Karen, Jocelyn Fierro, Jocelyn Fierro, Isna Flores, Isna Flores, Juliana Gutiérrez, Juliana Gutiérrez, Janet Hernández, Janet Hernández, Javier Hidalgo, Javier Hidalgo, Presente, presente la gracias mejor Javier, profesora. Marcia, Marcia estaba presente, Bárbara Lillo también estaba presente, Presente. gracias, Margarita López, Presente, profesora. gracias Margarita, Loida Mariqueo, Loida Mariqueo, Marcela Moya, Marcela Moya, Presente. gracias Marcela, Valentina Ortega, Valentina Ortega, Rosa Oyarzún, Rosa Oyarzún, Presente, profe, presente. gracias Rosa, Lorena Parada, Lorena, me parece que vi a Lorena, estaba presente. Ariel Pino, Ariel Pino, Ana Pinto, Ana Pinto, David Pizarro, David Pizarro, Lorena Pizarro, Lorena Pizarro, Presente, presente, profe. gracias Lorena. Lilibet Sandoval también estaba presente, me ha escrito en el chat. Aprovecho de comentar que yo prefiero pasar la asistencia por acá y si alguien me aparece ausente, después lo reviso. Es mucho más práctico y así no se me pasa ningún nombre. Jocelyn Silva, Bueno, yo lo le ayudé todo el Presente. tiempo a don Camilo a gracias criar, Jocelyn. a Rodolfito, y eso Paola Bareto, también estaba presente Paola. Patricia Vargas, Patricia Vargas y Carla Vilches. Carla Vilches, ya. Ahora sí, como les comentaba, siempre prefiero pasar la asistencia acá, porque así también nos queda grabado si usted me dijo presente, si no, y a veces pasa que cuando alguien
deja el mensaje en el chat y después hay otros mensajes, a veces se pierde cuando alguien dice presente. Entonces yo prefiero revisar después a las personas que están ausentes. Si había algún mensajito previo, lo voy completando. ¿Ya? Entonces, Profe, para ir, disculpe, Camila Campo igual estaba presente, pero no figura ahí en el chat. ya, me voy a revisar a Camila entonces. Sí, es que no figura en el chat porque está conectada con otra persona. Ah, ya, eso es súper importante también. Ya que a veces igual pasa que nos conectamos con otro nombre o con el nombre del dispositivo. También me aparecen acá algunos mensajitos a veces con el nombre del celular o del computador. Lo voy a Sí, revisar para lo Camila. que pasa es que estamos dos con el mismo computador. Ah, ya, sí, por eso. Y Entonces, así para que la pueda dejar presente, por favor. sí, no se preocupe, lo voy a verificar apenas finalicemos. Gracias. Entonces, ahora, dudas, consultas. Si no tenemos dudas ni consultas, la evaluación va a estar abierta, son los temas 1 y 2, va a estar abierta desde las 9:30 hasta las 10 de la noche de mañana. Como recomendación, leer muy bien los enunciados. ¿Ya? Ah, ok, Camila. Ya, entonces leer muy bien los enunciados, son alternativas, son 14 preguntas, tienen 1 hora y media para responder una vez que ingresan y recuerde que cualquier dificultad con acceso, con que no se ve la pregunta, cualquier cosa extraña que se vea en la realización de la evaluación, lo pueda comentar, ya para revisarlo de inmediato. Lo mismo con la asistencia, las pueden ir revisando también clase a clase y que les vaya muy bien en su evaluación. Ya, mucho éxito en su evaluación y cualquier cosita estamos en contacto. Si no, ya nos vemos el día miércoles. Ya Ya, que estén profesora, súper bien. esperamos la grabación de la clase. Enseguida, yo trato de subirlo de aquí a Gracias. media hora, ya debería estar ahí. Ya que estén súper bien. Gracias, Que profesora. tengan buena noche, descansen y éxito en su evaluación. Que vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que Gracias. descansen.